Bueno chicos, buenos días. Voy a empezar la sesión correspondiente a la semana número 3 de nuestro curso. El tema que corresponde esta semana es empezar a hablar sobre biomoléculas inorgánicas. Específicamente vamos a ver el día de hoy sobre el agua, ¿no? Para empezar, quiero que observes aquí la imagen representativa del agua y puedas tú decirme, o decir ahí frente a tu computadora, ¿cuál es la importancia biológica del agua? Ojo, biológica, desde un punto de vista biológico, quiere decir para los seres vivos, ¿ya? Porque también hay importancia industrial, económica y etc. Pero quiero que me digas cuál es la importancia para los seres vivos que existen sobre el planeta, el agua, ¿no? ¿Cómo definirías consumo sostenible del agua? Esa es una frase que desde hace algunos años ya está tomando bastante validez. Por ejemplo, en frases como desarrollo sostenible, consumo sostenible, explotación sostenible, ¿no? ¿Tienes alguna idea? Me gustaría que respondas ahí en tu casa, ¿no? Es importante cuidar el agua. ¿Y cómo puedes tú, desde tu lugar, desde tu casa, cuidar el agua? Entonces, pausa el video, tómate unos minutos y responde estas preguntas que son básicamente de análisis, ¿sí? Queremos que pienses un poquito, te concientices para poder entender la importancia y el valor de poder nosotros cuidar este elemento, en este caso esta biomolécula inorgánica. Muy bien, luego continúas el video, ¿no? Entonces, de forma general vamos a hablar acerca de algunas características que hacen del agua un elemento muy importante para los seres vivos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 2, 4, 5 características. Sin embargo, hay muchas más, pero vamos a centrarnos en estas principalmente, ¿no? Mira, aquí a la derecha tienes un dibujito del planeta Tierra, el planeta en el cual vivimos. Y hay un dato importante. De toda la superficie de la Tierra, ojo, la superficie, 3/4 partes están ocupadas por agua. O sea, eso hace que el agua tenga un lugar, una importancia y un papel importante en el desarrollo de la vida sobre la Tierra. De todo ese total de las 3/4 partes que están cubiertas por agua, el 97.5 es agua salada, o sea, es agua que no la podemos consumir. Y un 2.5% del total es agua dulce que está en aguas continentales o en los casquetes polares. Entonces, antiguamente se creía que el agua era un recurso inagotable, que no habría forma de que podamos dejar de tener el agua disponible, porque observaban los mares y pues veían una gran cantidad de elementos, ¿no? Pero ahora en la actualidad, con el crecimiento demográfico, con la demanda industrial del agua, con la contaminación creciente, pues nos hemos dado con la realidad de que lamentablemente es una pequeña cantidad la que el hombre puede aprovechar de todo el agua disponible, ¿no? Aún, hay estudios, hay desarrollo de nuevas tecnologías para poder potabilizar el agua, pero son procesos costosos. Entonces es importante que tomemos conciencia de que actualmente el agua aprovechable es simplemente el 2.5% del total, ¿no? ¿Qué más? Las células, ¿sí? Tienen un 80% del volumen que es agua acumulada en ellas, ¿no? Esto lo puedes ver puntualmente, por ejemplo, en las células vegetales. Tú debes haber visto que las plantas se marchitan o están turgentes, ¿no? ¿Y por qué se marchitan? Porque no las riegan. Entonces, si no las riegas, el agua que ellos tienen se va a agotar y la plantita se arruga, la célula pierde su tono, su consistencia, porque hay unas vacuolas que almacenan agua. Tú la vuelves a regar y la planta se vuelve turgente nuevamente. Recobra su estructura inicial, ¿no? Porque hasta un 80% esto va a depender de qué tipo de célula sea la que estudiemos, va a estar formado por agua, ¿no? Y esa agua va a tener moléculas, biomoléculas, iones importantes para el desarrollo o para la supervivencia de esta célula, ¿no? El cuerpo humano también tiene un aproximadamente 60-70% de agua. Esto va a depender de tu condición física, va a depender de la actividad física que tengamos, de nuestro tipo de nutrición, del lugar en el cual nosotros podamos vivir, ¿no? Y esto va a variar. Y bueno, la sangre, que es un tejido muy importante, también va a tener gran parte de su composición puesta por agua, ¿no? Ahora, de ese total de agua que hay en nuestro cuerpo, la mayor parte está dentro de la célula. Acuérdate el punto anterior. 80% del volumen es agua, ¿no? Entonces igual va a ocurrir. No hay agua libre en nuestro cuerpo. No es que tú vas a sudar y no sé, de alguna cavidad sale agua, no. La mayor cantidad del agua va a estar dentro de las células. ¿Ya? ¿Qué más? Es importante también porque el agua es el medio, es el lugar, el escenario en el cual
se relacionan y las moléculas se van a relacionar y van a dar reacciones biológicas. El medio acuoso es un medio importante para darse algunas reacciones bioquímicas importantes para nuestro cuerpo y para la supervivencia, ¿de acuerdo? Y pues es la biomolécula inorgánica binaria más abundante de la Tierra y de los seres vivos. Profesor, pero ¿por qué binaria? ¿Por qué binaria si tiene tres átomos? Binaria se refiere a que tiene dos tipos de átomos, ¿sí? Tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces es muy abundante, más abundante. Ya te dije, no 3/4 partes de la Tierra están cubiertos por agua, 80% de las células y el 60% del volumen del cuerpo humano. Entonces puedes ver que son características muy importantes que hacen del agua un elemento de suma importancia para el desarrollo de los seres vivos. Nosotros no podemos vivir muchos días sin tomar agua. Es importantísimo que estemos constantemente consumiendo este elemento. ¿Cómo es la estructura molecular del agua? Tú ya debes saber que una molécula es el producto de la unión de dos o más átomos, ¿verdad? Están relacionados mediante enlaces químicos, ¿no? Entonces, para empezar, el agua es una molécula dipolar, anfótera, o sea que tiene un comportamiento doble. La definición exacta de anfótero es que se comporta como una base o como un ácido, ¿no? En este caso, hay una parte positiva, una parte básica y una parte negativa ácida, ¿verdad? Y acá tenemos la explicación. El oxígeno, que está aquí en la parte central de la molécula, es electronegativo, ¿sí? Tiene cargas negativas que están acá formando la zona libre, ¿no? Los electrones no compartidos tienen sus cargas negativas, mientras que el hidrógeno, que está al otro extremo, forma cargas positivas. Por lo tanto, el agua también tiene una cara positiva y tiene otra cara negativa, es dipolar. Esto es importante porque en las características vamos a ver que el agua es un disolvente universal. La mayoría de moléculas, al menos las que son polares, van a disociarse. Aquellas que son apolares, claro que no van a hacerlo, ¿no? Pero la gran mayoría de sales, por ejemplo, van a poder disociarse en la molécula del agua. Y es importante esto para poder ver las funciones biológicas que tiene el agua, ¿de acuerdo? Entre los orbitales, entre hidrógeno y hidrógeno se forma, y el oxígeno se forma un ángulo, este ángulo es de 104.5, este número tienes que tú memorizarlo. Siempre preguntan eso, hasta en los exámenes de admisión preguntan cuál es el ángulo que se forma entre los orbitales del agua, ¿no? Entonces 104.5. Y acá hay otro dato, ¿no? Que el átomo del oxígeno central, ¿sí? Hay dos enlaces, hace dos enlaces con el hidrógeno hacia los vértices y los electrones no compartidos se dirigen hacia los dos orbitales restantes y esto nos da pues una estructura tridimensional de un tetraedro irregular, ¿ya? En cuanto a los enlaces, hay dos tipos de enlaces básicamente, ¿no? Enlaces que se dan dentro de la molécula y enlaces que se dan de la molécula con otra molécula vecina y así unirse, ¿no? Entonces, mira, ve, la fuerza electrostática entre el núcleo del hidrógeno de una molécula de agua y uno de los electrones negativos no compartidos con otra, ¿no? Esto nos da el puente de hidrógeno. Mira, aquí hay electrón libre, ¿de acuerdo? Vamos a retroceder. Mira, estos electrones que están libres son los que se van a relacionar con la carga positiva del hidrógeno y van a formar un átomo que se denomina puente de hidrógeno. Dentro de la molécula, el hidrógeno está unido a su propio oxígeno por enlaces covalentes. Estos enlaces son muy fuertes, por eso es que la molécula de agua es una molécula estable. Los que se rompen fácilmente porque son débiles son los puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y acá tienes, mira, los puentes de hidrógeno son enlaces débiles. Necesitan 4.5 kilocalorías, que no es un calor no es una cantidad de energía o de calor muy alta, es rápidamente rompible. Pero en su conjunto, cuando ya es una molécula grande, pues poseen considerable fuerza, por lo que las moléculas de agua están adheridas unas a otras. Esto lo puedes comprobar sencillamente. Si tú colocas medio vasito de agua e intentas hervirlo, rápidamente va a alcanzar la temperatura y se va a evaporar. Pero haz lo mismo con 5 litros de agua. Te das cuenta que cuanto más masa, más cantidad de moléculas de agua están juntas, pues se requiere mayor energía porque todas las moléculas se unen unas con otras, forman como una red y eso hace que sea más difícil romper estos enlaces, ¿no? Estos enlaces se forman entre cualquier átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo, ¿no? O en este caso puede ser un hidrógeno o en el caso de la molécula de agua, un oxígeno. Y acá está, ¿no? Dentro de la misma molécula, enlace covalente. Entre moléculas, puente de hidrógeno. Ahora, aquí sí, lo importante. ¿Cuáles son las propiedades biológicas del agua? Bueno, biológicas y también propiedades físicas y o químicas, ¿no? Vamos a ver 6 de ellas. Primero, calor específico, ¿ya? ¿Qué cosa es calor específico?
El calor específico, chicos, es la cantidad de calor, de energía calorífica que se necesita para incrementar en un grado centígrado a 1 mililitro de agua. O sea, tú tienes 1 mililitro de agua. Ese mililitro de agua está, ponte, a 30 grados. La cantidad de calor que tú necesitas para que cambie a 31 grados, ya eso es calor específico. Y en el agua es 1 kilocaloría por gramo, ¿no? O sea, y esta propiedad, ¿por qué es importante? Porque le da la capacidad del agua de ser un termorregulador. A mayor calor específico, más energía se requiere para aumentar su temperatura, ¿de acuerdo? O sea, si el agua tuviera un calor específico bajo, rápidamente se evaporaría, pero tiene un calor específico considerable que le da la propiedad de ser un termorregulador. Imagínate, cuando tú estás con mucho calor, te lavas la cara y tu cara queda fresquita, ¿no? Porque el agua que entra en contacto con tu piel se evapora rápido, ¿no? ¿Verdad? Se queda ahí un rato y al ratito si tú eres curioso puedes tocar y está un poquito tibio, ¿no? Pero es porque la temperatura de tu cuerpo no es muy alta y ese calor pasa al agua y se disipa. Pero ¿qué pasa si tú tienes una plancha que está muy caliente y le lanzas agua? ¿No ves que el agua rápidamente, ¿verdad? Se evapora? Claro, porque la temperatura a que alcanzó la plancha sobrepasa el calor específico necesario del agua y lo evapora rápidamente, ¿no? Muy bien. La densidad del agua. Acuérdate, una definición física. Densidad. ¿Qué cosa es la densidad? La cantidad de masa en un volumen determinado, ¿no? Y la densidad del agua, aunque tú no lo creas, no es mayor en el estado sólido. Es mayor al estado líquido, básicamente a los 4 grados centígrados. Es por eso que el hielo flota. ¿Nunca te has preguntado eso? En los polos, la superficie se llena de hielo. El hielo no cae al fondo. Eso es importante porque imagínate si el sólido sería el más denso, todos los mares se congelarían y la vida que está en él. También no sería posible que haya vida. ¿Mm? Mira, a ver, sólido, están ordenados, líquido, un montón de moléculas unas sobre otras. Bueno, y en el gaseoso pues están muy dispersos, ¿no? Entonces es importante. El agua se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. Cuando llega a 4 grados centígrados, ahí está, es el límite. Todo lo que quede encima va a flotar, el hielo incluido. Entonces, pues por eso que solamente la capa superficial de los mares, de los lagos, de los ríos, se congela. Ya, eso es importante. Y es más, el agua que queda debajo tiene una temperatura superior todavía a la superficie. ¿Ya? Tensión superficial. Aquí está. El ejemplo claro, ¿no? Un mosquito, un patinador. Estos mosquitos caminan sobre el agua. Y lo hacen ¿por qué? Porque no rompen la tensión superficial. Profesor, ¿yo puedo hacer eso? Sí podrías hacerlo. Si logras una velocidad muy alta, algo que es imposible para el hombre, pero se podría hacer, ¿no? Es un escenario teórico, ¿no? Pero los mosquitos, como tienen peso muy liviano y ellos tienen varios puntos de apoyo, dispersan el peso y logran caminar sobre el agua sin romper la tensión superficial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la resistencia, la ruptura que ofrece una superficie libre. Y esto se da a la fuerza de tracción que hay entre las moléculas de agua. Te dije que las moléculas de agua se unían, se relacionaban con enlaces unas con otras, ya igual, forman una red que tiene cierta energía que evita que puedan ser rotas, ¿no? Cuando el mosquito camina, mosquito o zancudo, la deforma, se hunde un poquito, es una telita, ¿no? Pero no logra romper la barrera superficial que hay, ¿no? Listo, ahí está. ¿Quiénes son los responsables? Los puentes de hidrógeno. ¿Qué más? Punto de ebullición, ¿no? Esta es la temperatura a la cual el agua, que está en estado líquido, cambia al estado gaseoso, ¿sí? Ahora, por norma general se dice que es a 100 grados centígrados que el agua se evapora, ¿verdad? Al nivel del mar es ese dato, ¿ya? Ese valor es el que se da a nivel del mar. A nivel del mar el agua alcanza 100 grados y comienza a hervir. Pero con la altura, al disminuir la presión, ese valor va a cambiar. No va a cambiar mucho en realidad, ¿sí? No va a cambiar mucho. No, en la práctica no va a ser tan notorio. Pero si medimos, claro que va a cambiar. Por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene una altura muy superior a la del nivel del mar, el agua hierve a 92 grados centígrados. Y si nos vamos a la cima del monte más alto, que es el monte Everest, ¿sí? El agua solamente hierve a los 75 grados centígrados, ¿sí? Es una variación, como te digo, que en la práctica no tiene mucha relevancia, pero teóricamente sí. Aquí comprobamos el efecto de la presión sobre las moléculas de agua, ¿no?
Pero para fines didácticos nosotros nos vamos a quedar con que el agua hierve a 100 grados centígrados, se evapora, comienza a evaporarse. El tiempo que tarde un cuerpo de agua en alcanzar esta cifra, pues va a variar, ¿no? Si es menos agua, lo va a hacer más rápido. Si es más agua, la que tú tratas de hervir, va a demorar un poquito más, ¿no? Ahí está, punto de ebullición. Punto en el cual un líquido pasa del estado líquido al estado gaseoso. El calor, aquí, el calor latente, ¿sí? De vaporización es la cantidad de calorías necesarias para lograr que un líquido cambie de estado físico, ¿no? 540 kilocalorías. Por eso te digo, bueno, es el calor específico, el punto de ebullición, el calor latente están relacionados y eso le da cierta estabilidad térmica al agua. No se evapora. Mira, nosotros somos 60-70% de agua. ¿Te imaginas si el calor específico, el calor latente y el punto de ebullición fueran bajo? Que fueran 30 grados. En un día soleado nos morimos, nos evaporamos. ¿Sí? Por eso es importante entender que estas propiedades que tiene el agua son propiedades importantísimas para que nosotros podamos sobrevivir. Y lo que te mencionaba, que es el solvente de moléculas biológicas. La naturaleza bipolar, acuérdate que tiene por un lado el hidrógeno positivo y por otro lado el oxígeno negativo, puede relacionarse con ambas cargas. Por lo tanto, es una molécula bipolar. Tiene la capacidad de formar puntos de hidrógeno y le permite interactuar y disolver moléculas biológicas de naturaleza polar, o sea que tengan cargas. Si no tienen cargas, no la va a poder disolver. Por ejemplo, coloco un poco de aceite en el agua. No se van a mezclar porque el aceite es apolar. El aceite necesita un solvente orgánico, alcohol, éter, por ejemplo, ¿no? Pero las moléculas que son polares, como la sal, mira, ve, aquí es una molécula de sal, ¿de acuerdo? Perdón, aquí, esta es otra. Tiene su molécula de sal, y esta es la molécula de agua. ¿Qué ocurre? Ingresa la sal, ¿sí? Da su movidita, y mira, ¿qué ocurrió? El cloro y el sodio se disociaron y quedó disuelto en el agua. Por eso es que cuando tú colocas sal en un vasito, agitas, luego desaparece, se disociaron en el ion cloro y en el ion sodio. Entonces es importantísimo conocer estas propiedades del agua, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tienes tú el cierre, que tienes que, eh, viendo la explicación y revisando tu material que tienes en tu tablet, puedes resolver estas propiedades, estas preguntas, ¿sí? Que la respuesta está en la clase que ya acabamos de hacer, muchachos. Listo, así que espero que haya sido un tiempo agradable. Nos vemos el día jueves o día miércoles en función a tu horario para poder disipar y conversar acerca de las dudas que tú tengas. ¿Tienes alguna duda o alguna dificultad? Anótala para que no te puedas olvidar que el día jueves o miércoles que nos reunimos pues podemos disipar todas estas dudas. Espero que estén bien en casa, que todos estén sanos. Recuerden respetar las normas de cuarentena, no estén saliendo, chicos. Un abrazo y que les vaya muy bien.